Bueno, primero quisiera agradecer a quienes han expuesto hoy. Creo que aprender y comprender de cómo cómo se desempeñan las economías y cómo actúan los bancos centrales en otros países, especialmente de la región, es enriquecedor. En la década del 60 hubo un economista que dijo que había 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina. La Argentina es un país idiosincrático por su historia. Tenemos campeones del fútbol, papas, y tantas cosas de las cuales enorgullecernos por nuestra política, por nuestra preocupación por los derechos humanos, pero en el tema económico somos idiosincráticos. Y creo que una de las características idiosincráticas de nuestro país es el extenso periodo de inflación que lleva nuestro país, de inflación sostenida. Esto comenzó en nuestro país en los años 50 de la década del siglo pasado y se ha mantenido persistentemente con altos niveles de inflación en términos absolutos y relativos con respecto a otros países. La excepción fueron 10 años, entre el año 91 y 2001, cuando se adoptó el régimen de convertibilidad, que tuvo éxito en los primeros años en contener la inflación, pero después demostró fallas muy fuertes en su capacidad de poder enfrentar shocks recesivos. En el año 98, segundo semestre del año 98, la Argentina entra en recesión y recién pudo salir de ella cuando se había abandonado el régimen de convertibilidad. La Argentina, previo a los años 90, tenía niveles de desocupación del orden del 4%. Con el nuevo régimen saltó a niveles de desocupación del 15%, del 18% y del 23% en el peor momento de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de un periodo tan largo de inflación? Bueno, que primero las soluciones sencillas no existen. Las medidas drásticas pueden traer consecuencias graves cuando tienen que afrontarse fenómenos distintos de los que las originaron. Y yo creo que el otro elemento que se puede extraer como conclusión es que la Argentina comienza a tener este proceso sostenido de inflación cuando aparecen las restricciones a su crecimiento económico. Al mismo tiempo que la inflación se acelera en los años 50, la Argentina empieza a presentar restricciones a su crecimiento debido a 2 elementos: la restricción energética y la restricción externa, que muchas veces se han presentado en forma combinada. La Argentina no ha podido conseguir un periodo de estabilidad de precios pero tampoco ha podido conseguir un periodo largo de estabilidad en su crecimiento económico, presentándose el fenómeno de stop and go recurrentemente. Posiblemente el periodo más largo de inflación relativamente baja y de crecimiento es en el que se da luego del abandono de la convertibilidad, donde la Argentina pudo crecer porque estaba en un proceso de reestructuración de su deuda externa, y el precio de los commodities le generó suficiente espacio para evitar la restricción externa. Entonces, creo que ahí hay para aprender de nuestra experiencia. En el último encuentro de Jackson Hole, Jerome Powell dijo que sustancialmente la inflación era un problema de desequilibrio entre oferta y demanda.
dijo algo que también es cierto: los bancos centrales, la capacidad que tienen es de restringir la demanda, tienen pocas herramientas para poder expandir la oferta, y cuando tienen que actuar, actúan en este sentido, pero me parece que allí está también subyacente el argumento que yo mencionaba, y es que la forma de evitar los procesos inflacionarios es creciendo. Como decía, en la Argentina la restricción la tenemos con el sector externo y con el sector energético. Powell lo que decía es que, lo que todos sabemos, la restricción se presenta en Estados Unidos en el mercado de trabajo. Y en el largo plazo, si uno piensa en economías democráticas que presentan situaciones de pobreza o desigualdad preocupante, periodos muy largos de restricción de la demanda pueden traer efectos sociales muy negativos, y también poner en cuestión la credibilidad de los que llevan adelante la política antiinflacionaria. Periodos muy prolongados de tasas de interés muy altas buscando reducir la inflación tiene consecuencias sociales, y esto puede también afectar la credibilidad de las instituciones que tienen que doblegar la inflación. Yo creo que estamos también en un momento especial de cambio de paradigma. Lo dije cuando abrí las jornadas. Hay un trabajo, un libro de Charles Goodhart y Manoj Pradhan, que se llama la gran reversión demográfica. Este libro lo escribe Goodhart antes de la pandemia, en el año 2019, y lo que plantean en este libro es que con la incorporación de China al mercado global de bienes industrializados, esto produjo que los impulsos inflacionarios de los bienes industriales se vieran reducidos debido a los bajos salarios que pagaba China y la enorme fuerza de trabajo que tenía a disposición para poder ampliar sus exportaciones. En el año 2000, la relación entre el salario de los trabajadores chinos y los trabajadores norteamericanos era de 34 veces. Y en el año 2018 esa relación había bajado a 5 veces y seguía una tendencia decreciente. Y lo que dice Goodhart es que esa posibilidad de aprovechar los bajos salarios de la economía china se ha agotado. Y hay cifras que dan razón en este sentido. En el año 2030 China va a tener 500 millones de habitantes de clase media y va a tener solo 100 millones de habitantes de bajos ingresos. En el año 2015 tenía 500 millones de habitantes de bajos ingresos. Esto significa un incremento extraordinario de la absorción interna de China, y, como dije, no va a moderar los precios de los productos industriales. Coincidencia no es causalidad, pero esta presencia de China en la oferta de bienes industriales, la apertura con la globalización, ha coincidido con un periodo muy largo de estabilidad de precios, y también con algo que
los bancos centrales se enorgullecen, que es la capacidad de controlar la inflación a través de los mecanismos de inflation targeting. Yo creo que tenemos que tener presente este nuevo fenómeno en la economía global, porque puede ser que instrumentos que hasta ahora han sido utilizados para contener la inflación empiecen a presentar debilidad y tengamos que recurrir a otros mecanismos o repensarlos. Los economistas tenemos imaginación para esto, y especialmente los bancos centrales, y nos gusta cambiarle el nombre a las cosas que ya lo tienen. En algún momento se inventó el quantitative easing, que no era otra cosa que expansión monetaria. Creo que tenemos que empezar a pensar que es muy posible que necesitemos otros mecanismos para el control de la inflación sobre los que hemos estado utilizando hasta este momento. Hablando de las restricciones al crecimiento de la Argentina y sus efectos sobre la inflación y esta coincidencia que se ha dado temporalmente con un hecho y el otro, creo que tenemos noticias auspiciosas en nuestro país. Cuando en el 2019 llegamos al Banco Central, la Argentina exportaba 60.000 millones de dólares. Venía exportando esas cantidades desde hacía tiempo, había llegado a exportar 83.000 millones de dólares al principio de la primera década y había caído a 60.000 y de allí no se movía. Y con la experiencia que teníamos de restricción externa, se hacía muy difícil pensar una estrategia inmediata de crecimiento económico en un país que presentaba indicadores de pobreza preocupantes. La buena noticia es que ya la Argentina en el año 2022 exportó casi 90.000 millones de dólares. Y que hacia adelante la perspectiva dada por las exportaciones de energía, de minería y del resto de los productos es muy auspiciosa. En energía estamos esperando un crecimiento entre el año 2022 y el año 2030 de 8.000 a 36.000 millones de dólares de exportación, en minería de 3.800 millones a 15.000 millones de dólares de exportaciones y en el resto de 37.000 millones de dólares a 54.000 millones de dólares. Esto va a significar que la Argentina, que el año pasado presentó un superávit comercial de 12.000 millones de dólares, escale el año que viene a más de 20.000, posiblemente 25.000 millones de dólares, en el año 2026 a 30.000 millones de dólares de superávit comercial y en el año 2030 a 41.000 millones de dólares de exportaciones. Ahora, creer que todos los problemas que tenemos y el problema recurrente de inflación se va a resolver solamente generando superávit en nuestra cuenta de comercio es un error. Comentaba Germán los estudios que hemos hecho sobre el fenómeno inflacionario en nuestro país, el efecto que tiene la inercia inflacionaria en el sostenido nivel de precios, de alto nivel de precios que tiene nuestra economía. Pero ese no es el único problema que tenemos que resolver, el de la inercia inflacionaria, que no se va a resolver creciendo. También la Argentina, debido al largo proceso inflacionario que ha vivido,
tiene un mercado de capitales muy pequeño, lo expuso Germán hoy, 6% de financiamiento del sector financiero al sector privado, 6% del producto, 8% de capitalización del mercado de capitales en nuestra economía. Y del otro lado, lo que tenemos es un banco central que tiene esterilizado ahorro de las empresas argentinas por 60.000 millones de dólares entre LELIQ y PASES. Muchos entienden esto como un problema macroeconómico y en realidad es una oportunidad. La Argentina, desde su ahorro interno, tiene una fuerte capacidad de expandir la inversión y el financiamiento y así lo entendemos nosotros. Por eso, a la par que se soluciona el problema de la restricción externa, que se soluciona el problema de la inercia inflacionaria, es necesario también desarrollar el mercado de capitales, que es un proceso complejo, porque no solo involucra problemas macroeconómicos, sino ya problemas de conducta de los agentes económicos. Desde que llevamos estadística, la Argentina formó activos externos por 190.000 millones de dólares. En nuestra balanza de pagos, los residentes argentinos son acreedores del mundo por 180.000 millones de dólares. Y la Argentina, desde el año 2006 hasta ahora, ha importado 171.000 millones de dólares en billetes americanos. Entonces, este problema, el problema de la inercia, este problema de la carencia de un mercado de capitales, necesitamos resolverlo para poder salir de estos altos niveles de inflación y la capacidad o la posibilidad de crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para que alcancemos ese objetivo. Bueno, quiero nuevamente agradecerles por habernos acompañado en estas jornadas, agradecerles fundamentalmente a quienes nos han presentado sus ideas, agradecerle a la Subgerencia General de Investigaciones Económicas, al área de Relaciones Institucionales e Internacional del Banco por haber logrado estas jornadas exitosas y esperemos que esta tradición continúe en los próximos años. Muchas gracias.